Muy buenas a todos, mi nombre es Levi Heicho, estoy aquí de nuevo para echaros un cable. Contestando un poco la pregunta, en cuanto a Levi, ¿cómo construyo mi HQ? ¿Cómo subo de nivel, ¿no? ¿Cómo hago más poder total? ¿Cómo construyo mi shelter, mi fortaleza? Bueno, voy a iniciar primero para los que son free to play, es que se enfoquen en la sede. La sede al principio os va a ir guiando en cuanto a qué subir en este aspecto, y en este aspecto siempre tiene dos edificaciones principales y una cantidad de recursos a gastar. Enfóquense en el HQ como guía y suban prioritariamente lo que dice aquí, estas dos construcciones que dice ahí. ¿De acuerdo? Después va a ir todo seguido. Después Vivian te va a ir recomendando, pues mejora la formación uno o mejora la muralla, ¿vale? Que la muralla pasa desapercibida, pero es diferente a las formaciones, ¿vale? Aquí cada una. O mejora lo que sea. Ella siempre va a tirar por estos edificios menores, que yo le llamo construcciones menores, ¿vale? Que te almacenan recursos o que te dan más madera, que te dan más comida, que te dan más dinero, que te dan más electricidad. En fin, edificios menores, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido por aquí y de alguna manera organizarlos en el sentido en el que a golpe de vista todo esté un poco en sintonía para haceros más fácil qué va en sinergia con qué, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi centro militar con carga de tropas, ¿vale? Cerca de los hospitales, porque sé que necesitarán ser curadas, y cerca de la construcción bueno, pues ya le vamos a dar a recogerlos. Y cerca de la construcción de las tres. De hecho, para que no estén muy apelotonados, los voy a mover un poquito. Venga, ahí. Y mira, se ha bugueado. Se ha quedado eso ahí construyendo. Pues por ahí ya aparecerá bien, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con tropas lo tengo aquí. Todo lo que tiene que ver con, como veíamos antes, la plaza de reunión para la carga de marchas, ¿vale? Plaza de reunión sirve para cargar más marchas en los ataques reunidos y añadir daño a la reunión. El centro de alianza sirve para que la alianza os pueda ayudar más veces en, en este botón amarillo, ¿vale? Ya sea para cualquier construcción mayor. Vamos a ver cómo tengo yo la investigación y si la aceleración, si os dais cuenta aquí arriba me aparecen las 27 ayudas. Esto irá subiendo con el tiempo, ¿vale? Siempre que se suba el centro de la alianza y luego el centro de producción, que te permite cargar más tropas a la hora de lanzar los ataques y recolectar más rápidamente, ¿vale? Esto tiene que ver con el daño, la salida de los camiones, ¿vale? Que esto está en el evento del mapa, y tu tanque. El apartado del tanque lo veremos solo, ¿vale? Ya entraremos ahí. Luego tengo los almacenes con los aserraderos, las comidas y los dineros. El centro de comercio, que tiene que ver con el dinero, en lo que la ganancia de bits son un porcentaje mayor. Siempre que se vais a la I de información sabréis cuál es el porcentaje de mayor producción de dinero. Y lo que vienen siendo edificios menores de los recursos. El radar por aquí en medio, todo lo que sale una burbuja emergente, pues lo tengo un poco a la vista para tenerlo en cuenta. Estos son adornos que subir, se suben solos recogiendo premios de la preparación total en las cajas lilas. La tienda y la caravana, que también veremos separadamente. Y luego aquí un poco también de edificios secundarios y un poquito más importante, o ahí con los recursos,
las plantas de fundición que recoge aleación para subir el equipamiento de los héroes y los campos de entrenamiento para recoger la experiencia. Luego, por otro lado, tenemos lo que me da restaurante, que es velocidad de entrenamiento de tropas y velocidad de construcción en segundos a todas las construcciones. La casa de reclutamiento, tanto de héroes como de refugiados, que aquí estamos guardando grandes planos. Y salimos. La arena para tenerla a la vista, con cerca del HQ, importante, el laboratorio con la librería, que es lo que hace que le dé velocidad de investigación la librería al laboratorio. El laboratorio simplemente lo mejoras, sube de nivel e investigas, pero no te da ningún bufo de aceleración ni nada. Los 3 campos de las diferentes facciones, que una vez se suben a nivel 20, los héroes pasan al Salón de la Gloria, donde siguen gastando sus piezas para que den ciertas bonificaciones a la facción a la que pertenecen. Y aquí, pues, secundariamente, pues el centro de tareas, que, bueno, esto está en el mapa también, mundial, y el envío y de refugiados, que estoy guardando todos para el VS, hacia los edificios para que te den pues un cierto porcentaje mayor de más recursos o velocidad de producción de tropas o de lo que sea. Aquí todos apoyan a toda la construcción que hay dentro. Entonces, si ustedes pueden ordenarlo parecido, todo junto, con un sentido, se os va a hacer más fácil siempre luego recoger cada cosa y subir cada cosa dependiendo de las necesidades que tengáis, ¿vale? Ese es el punto número 1, la distribución de vuestro shelter. El punto número 2, como estábamos hablando y venía al principio de este vídeo, es cómo subo las edificaciones. Van a ser en base a la respuesta, para mí es en base a lo que pide el HQ, al laboratorio de investigación y todo lo que tiene que ver en early game con velocidad de producción de tropas, que genera una gran fuerza bruta, ¿vale? Velocidad de producción de tropas, que genera una fuerza en el poder de tropas, que es lo que más rápido se puede subir. El vehículo modificado, que eso irá aparte, lo veremos en otro vídeo. La velocidad de producción de tropas, subir los campos de las tropas, puesto que llegados a ciertos niveles se desbloquean el nivel 5, el nivel 6 y el nivel 7. Una cosa importante, en las tropas no hace falta que estén entrenando siempre. Aquí arriba, en este botón amarillo, es el botón de promocionar, que las tropas de nivel 6 las suben en menor tiempo y con menos recursos una vez las tienen al siguiente nivel, en vez de crear todo el rato tropas de nivel 5 y viceversa, ¿no? O inferiores. Entonces, continuando con lo que vamos hablando, con cómo construyo y cómo consigo poder y fuerza, velocidad de producción de tropas, laboratorio y HQ, las murallas, también te las pedirá el HQ a medida que vayas subiendo de nivel para la resistencia en tanto ataques de otros miembros, jugadores activos de otras alianzas y las formaciones que dentro de vuestro shelter son las que también protegen y otorgan el ataque contra los tanques enemigos que vienen a asediar vuestro HQ, y el edificio de el restaurante a velocidad de producción de tropas y la villa a velocidad de construcción, ¿vale? Eso sería lo que yo iría construyendo primordialmente, siempre como guía la sede. Así que
Con esto son 10 minutos de vídeo, construyan de esa manera, adecúen vuestras construcciones a vuestro estilo de juego, si sois más atacantes, si sois más farmeadores, si sois más defensores, ¿de acuerdo? Pero importante al principio y sobre todo para conseguir el HQ fortaleza y llegar a los 8 millones, la velocidad de producción de tropas, el HQ y la fuerza total, ¿de acuerdo? Un saludo, espero haberos ayudado con estos consejos, nos vemos en el juego.